Hoy quisiera llevar a ustedes sobre una enseñanza, pero a la vez también necesitamos ver si estamos aprendiendo a caminar junto al pastor. Entonces, he puesto una pregunta para que podamos pensar sobre esa pregunta. ¿Sabemos transitar por lugares peligrosos, confiados en la vara y en el cayado del pastor? Nosotros como creyentes sabemos transitar, sabemos caminar, andar por lugares a veces muy peligrosos, pero confiados en la vara y en el cayado del pastor. Experimentamos nosotros esa verdadera presencia de Dios en situaciones extremas, o se nos olvida que Dios es real, que Dios existe, o experimentamos en situaciones difíciles la presencia de Dios con nosotros. Quisiera llevar a ustedes en esa dirección y por eso he titulado este mensaje Entre la vara y el cayado. Entre la vara y el cayado, basado entonces nuevamente vamos a hacer la lectura en Salmo capítulo 23, que son 6 capítulos. Por casi 2-3 semanas estuvimos viendo, sí, por 2 semanas. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hasta aquí hemos estado viendo por las semanas pasadas, y hoy vamos a ver sobre el versículo 4, 5 y 6, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Espero terminar esta prédica hoy. ¿Y qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar, nos quiere hablar en este precioso día? Si usted empieza a notar, si lees cuidadosamente este capítulo 23 que escribió el salmista David, ¿sí? Los primeros 3 versículos, prácticamente en los 3 versículos, David está diciendo que en Dios hay descanso, que hay pastos, que hay, sí, pastos verdes, delicados, agua, tiempo de reposo, nada le falta. Pero a partir del versículo 4, nosotros vemos que las cosas cambian. Las cosas se vuelven un poco más tenebrosas, más peligrosas. Y luego nuevamente el salmista habla de su confianza en Dios y termina con que él va a estar todos los días de su vida con Dios, en la presencia de Dios. Bien, entonces en el versículo 4, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. En otras palabras, está hablando sobre situaciones peligrosas. Así es. Valle de sombra de muerte. Si nosotros empezamos a ver la palabra valle en muchas ocasiones a lo largo de la historia bíblica del Antiguo Testamento, sobre todo, vamos a ver que en el valle ocurrieron los grandes enfrentamientos bélicos, o sea, las guerras entre naciones, Israel contra otras naciones, con los filisteos, con los asirios, con los egipcios, con los persas, etcétera, con las tribus de Canaán. Mayormente era el lugar, el valle donde ocurrían estos grandes acontecimientos de guerra.
Entonces, cuando David dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero ese valle de conflictos no es cualquier valle de conflictos, sino de sombra de muerte. Habla de la situación que uno puede experimentar estando en la soledad de un sepulcro. Nosotros no hemos experimentado eso. Inclusive cuando nos muramos quizás no vamos a sentir, no vamos a experimentar cómo es estar debajo de 2 metros debajo de la tierra, en esa oscuridad, en esa soledad. Pero imaginemos un poco, debe de ser horrible, donde usted no puede respirar, donde no puede ver la luz, donde no hay espacio suficiente, dice, la sombra de muerte. Pero cuando también David dice sombra de muerte, se refiere a la fugacidad de la vida. Habla acerca de que la vida sobre esta tierra no es para siempre, es como una sombra que pasa nada más. Y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. En otras palabras, también lo que está diciendo David es que el cristiano, vamos a hablar de hoy, el cristiano que anda con Cristo, que anda con Dios, no significa que no va a experimentar momentos peligrosos. Porque hay gente que comprenden que cuando entregan sus vidas a Cristo, entonces el problema, el peligro, las situaciones extremas se ha acabado. Que todo va a ser versículo 1, versículo 2 y versículo 3 de Salmo 23. Pero David dice, no, también cuando caminamos con el pastor de pastores, andaremos en el valle de sombra de muerte. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el pastor me va a llevar, el pastor de pastores, hablando de Dios, por qué me va a llevar a lugares peligrosos? Y no solamente en medio de pastos delicados, sino por qué me va a encaminar por el valle de sombra de muerte. ¿Por qué es necesaria esa situación? Una cosa es que tú experimentes el valle de sombra de muerte cuando tomas malas decisiones, cuando te apartas del pastor de pastores, cuando empiezas a desviarte del camino correcto, experimentas entonces momentos de peligro. Pero otra cosa es cuando a través o con el mismo pastor, al lado de Dios, tú experimentas situaciones de peligro. Es diferente. Dios tiene su propósito para nosotros. Va a ser en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, va a ser necesaria entonces que Dios nos lleve también a momentos, a situaciones extremas, y tiene propósito para nuestras vidas. No solamente siempre va a ser delicados pastos, aguas de reposo, tiempo de descanso, de refrigerio, de tranquilidad, paz, sino también va a ser necesaria en la vida cristiana que Dios nos lleve a situaciones extremas, a situaciones de peligro, porque Él nos quiere enseñar cosas mayores. Dios sabe por dónde nos lleva. Caminar por el valle de sombra de muerte, caminar o experimentar situaciones peligrosas al lado del pastor, guiado por el pastor, no es igual que yo enfrente a situaciones peligrosas estando en la soledad a través de mis propias decisiones o consecuencias que tengo que pasar por malas decisiones que yo haya tomado en la vida. Esto es diferente. Entonces, Dios nos enseña a través de momentos tan peligrosos cosas importantes. Y vamos a hablar también de eso ahora. Entonces, lo que quiero decir en esta mañana, usted y yo que somos cristianos, que somos creyentes, también vamos a experimentar situaciones peligrosas, situaciones extremas, pero recuerde que vamos caminando con Dios. Si estamos experimentando situaciones extremas, al lado de Dios no te va a pasar nada, como dice David, no temeré mal alguno. Ahora, cuando el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, situaciones de muerte, imagínense, yo no voy a tener miedo de nada.
pero no está hablando de ese espíritu humano, físico, podemos decir de valentía, de que yo no tengo miedo de nada, yo voy a sobrepasar esa situación. No está hablando desde su propia perspectiva, desde su propio pensamiento o esfuerzo personal, sino más bien está hablando de algo más profundo. Cuando David dice, no temeré mal alguno, una vez más digo, no es esa valentía que usted y yo como personas podemos tener. No está hablando de eso. No está hablando de esa valentía humana, intelectual, emocional. Porque Él bien nos dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una cosa es que tú tengas ese espíritu de valentía, que al fin y al cabo ese espíritu, ese pensamiento, esa actitud de valentía humana te puede engañar, pero cuando esa valentía está basada en Dios, en la confianza en Dios, entonces las cosas cambian. El creyente no es valiente porque es valiente nada más. El creyente no le tiene miedo a nada. ¿Sabe por qué? Porque sabe con quién está caminando y al lado de quién está atravesando momentos difíciles. Amén, iglesia. Y ese pastor no nos va a dejar. Y ese pastor no nos va a abandonar. Si en esta mañana, si en este tiempo estás pasando por momentos sumamente difíciles, momentos peligrosos, déjeme decirle, si estás caminando al lado del pastor de los pastores, entonces no tenga miedo, porque Dios te va a sacar de esta situación. No piense en qué pecado, acaso Dios no está conmigo. Si Dios te está guiando, si estás detrás y al lado, no sé, si estás con Dios, si estás caminando con Él, entonces Él está permitiendo esas situaciones. Pero si estás pasando por momentos difíciles, momentos extremos, peligrosos en tu vida, porque tomaste una mala decisión, entonces hay un problema grave ahí. No temeré mal alguno. ¿Por qué no le tengo miedo a nada como creyente? No porque yo sea valiente, no porque a mí la enfermedad no me pueda tocar, no porque la soledad no me pueda tocar, no porque nunca me quedaré sin empleo o cosas por el estilo. No, eso puede pasar en nuestras vidas, pero no le tenemos miedo. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Eso es lo que dice David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice. Que el miedo no me puede dominar, sino la confianza en Dios me tiene que dominar. El miedo al peligro es menor, ya que mi confianza es más grande en Dios. Dice, porque el pastor está conmigo, porque tú estás conmigo. Entonces, en situaciones de extrema peligrosidad, es cuando experimento todavía con mayor poder su presencia poderosa, su guía. Es cuando sigo las pisadas del pastor. Cuando hay momentos como nosotros, como ovejas, o difíciles, por donde tenemos que pasar por momentos sumamente difíciles, es cuando con más delicadeza debemos de pisar donde el maestro pisa, donde el pastor pisa. Es cuando la presencia de Dios se hace más notoria, más fuerte en nuestras vidas. En otras palabras, las situaciones difíciles son una bendición, porque así experimentamos la presencia de Dios, el acompañamiento, su misericordia, su bondad, su gracia en nuestras vidas. Amén, iglesia. Entonces es bueno pasar por momentos difíciles, pero al lado del pastor de los pastores. Es bueno experimentar momentos de peligrosidad, entonces, al lado del pastor de los pastores, porque vamos a experimentar su poder, su presencia, porque tu vara y tu cayado, dice, me darán fuerza, alimento, aliento y protección. Vara
amada familia, es un pedazo de madera que sirve para redireccionar a las ovejas. Cuando las ovejas se van a un lado, toman otro camino, el pastor usa su vara y le da un golpecito entonces a la oveja para que pueda tomar el camino o el lugar correcto. Y también dice cayado, era también un palo o un bastón como de 2 metros de largo, que sirve también para proteger, para rescatar a las ovejas cuando a veces se desvían o se caen en el hoyo. Y tenía como una curva al final ese cayado para rescatar a las ovejas. Entonces, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, de extrema peligrosidad en nuestras vidas, emocionalmente, físicamente, económicamente, psicológicamente, no sé, socialmente a nivel general, si estamos pasando por momentos difíciles, recuerda que ahí es donde vamos a experimentar la vara de amor de nuestro pastor. Cuando nosotros empezamos a desviarnos del camino correcto, el pastor entonces nos da un toque suave para redireccionar nuestro caminar. Es el momento de aprendizaje. No solamente es el pasto, no solamente es el agua, sino que también tiene que experimentar la vara del pastor. También tiene que experimentar la corrección del pastor, de los pastores. Él nos habla, Él nos corrige a cada momento para que podamos llevar o caminar por la dirección correcta donde Él quiere que nosotros caminemos. Pero cuando en momentos de situaciones difíciles, cuando en momentos de valle de sombra de muerte, empezamos también a desfallecer porque también somos humanos, claro que sí. Déjeme decirle, experimentaremos el cayado del pastor. Él entonces tomará su vara más larga para poder rescatarnos nuevamente. Si te has desviado por situaciones peligrosas, si has empezado a vivir en la vida cristiana momentos duros, momentos de prueba, momentos difíciles, porque Dios quiere que tú crezcas, porque Dios quiere que tú experimentes pastos delicados, porque Dios quiere que tú llegues a aguas de reposo, pero debes de pasar por ese valle de sombra de muerte, y en ese proceso quizás te desviaste, te apartaste porque no soportaste la prueba que te puso el pastor de los pastores. Déjeme decirle en esta mañana, el cayado del pastor es extendida hacia ti. El cayado del pastor en esta mañana se extiende hacia ti y Él te levanta y Él te recoge una vez más, te dice, ven a mí porque tienes que caminar conmigo. Quizás haya gente así, quizás haya gente que se han desviado del camino correcto, han dejado su primer amor, han dejado a un lado a Dios. Y quieren caminar solo mejor porque piensa que el otro camino es mejor, que no es bueno andar por el valle de sombra de muerte, y quieren buscar otra ruta que piensan que es mejor. Al fin y al cabo se va a encontrar con algo terrible. Y hoy en esta mañana hay tiempo para que tú te regreses, para que tú puedas devolverte al redil. Y hoy Dios, el pastor de los pastores, extiende su cayado. Estás caminando entre vara y cayado del pastor. Mientras vas hacia la izquierda, su vara está ahí. Mientras vas hacia la derecha, a punto de caerte en el hoyo, déjeme decirle en esta mañana, el cayado del pastor te rescata una vez más. Experimenta en esta mañana ese toque suave del pastor y ese cayado suave también para rescatarte, para que sigas caminando con Él, porque no todo el tiempo vas a experimentar momentos peligrosos, momentos de decisiones decisivas, momentos sumamente difíciles. Eso va a pasar, pero aprenderás grandes cosas. Así es, aprenderás a escuchar mejor la voz del pastor. Necesitarás esa vara, necesitarás ese cayado en lugares difíciles.
Necesitarás escuchar la voz del pastor solamente cuando andes en valle de sombra de muerte. Por eso dijo David, no temeré mal alguno, porque es cuando experimento más tu presencia, porque es cuando experimento más tu gracia, tu amor, tu corrección, tu voz. Entonces es una bendición. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esta situación o este cuadro, ese escenario de que yo pueda comer con tranquilidad y disfrutar de las bendiciones de Dios cuando alguien me está persiguiendo, cuando la situación está detrás de mí, cuando mis angustiadores, yo no sé qué cosa es tu angustiador en esta mañana? Quizás cosas que te faltan, quizás alguien que está en contra de ti, quizás tus propios pensamientos. Yo no sé quién será tu angustiador, pero dice David, adornas mesa, pones y preparas un banquete cuando mis enemigos me están rodeando. Yo puedo, en medio de esos momentos difíciles de angustia, disfrutar de tus bendiciones. ¿Qué es esto? ¿Cómo uno puede llegar a disfrutar de las bendiciones de Dios cuando las situaciones son extremas? Cuando estamos siendo perseguidos de alguna manera por nuestros propios pensamientos o por cosas que pasan a nuestro alrededor, por las necesidades, por las enfermedades. ¿Cómo podemos disfrutar entonces de las bendiciones de Dios? Hay personas que no pueden disfrutar de las bendiciones de Dios por la angustia, por la desesperación, por la preocupación. Pero cuando usted y yo caminamos con el pastor de pastores, cuando nosotros caminamos entre la vara y el callado del pastor, sabremos disfrutar de las bendiciones de Dios. Sabremos disfrutar lo que Dios nos quiere dar en medio de la angustia. En otras palabras, nada te puede robar la bendición de Dios, el gozo, la alegría, la paz que viene de parte de Dios. Nada ni nadie te puede robar cuando el pastor te está protegiendo. Estás disfrutando en este tiempo difícil que estás pasando, quizás estás disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Estás disfrutando o estás dejando pasar lo que Dios quiere que tú disfrutes de las bendiciones de Él? Me bendices, unges mi cabeza. Cuando habla de ungir la cabeza, además de otras cosas, habla de la bendición que recibe de parte de Dios. Cuando andamos con el pastor de pastores, cuando andamos entre su vara y su callado, experimentaremos sus bendiciones, experimentaremos su cuidado. Él nos va a bendecir aún en momentos difíciles. Recibiremos la bendición de Dios. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán fortaleza. Aderezas mesa, preparas mesa, adornas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, mientras yo tomo un reposo y estoy fortaleciéndome y estoy disfrutando de las bendiciones de Dios, mis enemigos van a observar eso, pero no me pueden tocar en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios me guarda, porque Dios me cuida. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, estoy lleno de Él. Estoy lleno de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios en mi vida rebosan. Ya no puedo contener esa bendición. Empiezan de alguna manera, por decirlo, a regarse por el suelo y los otros son bendecidos. Y es todo eso en medio de momentos peligrosos. Mira la vida de un creyente. Y no está hablando de que eso vamos a experimentar cuando estemos allá en el cielo, sino aquí en la tierra se empieza a experimentar la presencia y las bendiciones de Dios. Estoy más que saciado.
¿Sabe por qué? Porque la presencia del pastor, porque su vara y su cayado para mí son más que las bendiciones materiales, que las bendiciones físicas. Estoy saciado, mi copa está rebosando, porque mayor que cualquier bendición es la presencia de Dios, es Él estando conmigo. Le gana a cualquier otra bendición. Estoy lleno de Él, estás lleno de Dios. En medio de situaciones extremas, estás experimentando su gracia, estás lleno de Dios. Estás que rebosas de las bendiciones de Dios, de ese gozo, de esa tranquilidad, de esa valentía. Experimentas ya la victoria en medio de momentos difíciles. Estoy seguro, dice, que mientras viva, su bondad y su misericordia me seguirán. En otras palabras, mientras yo viva al lado del pastor, experimentaré su bondad, su misericordia cada día, a cada momento. Y dice, la comunión con Dios será permanente. En otras palabras, estaré contigo todos los días, dice el salmista. O sea, la comunión con Dios será permanente. Mi relación con Dios será ininterrumpida. Cuando el pastor de pastores me guía, experimentaré su presencia cada día y para siempre. No es solamente en momentos difíciles. Hay gente que experimenta más el poder y la gloria de Dios en momentos difíciles solamente. Pero aquí habla de que todos los días yo quiero y deseo experimentar su poder, su gracia. Quiero vivir en comunión con Él, dice el salmista David. Quiero vivir en comunión con Él. Quiero experimentar su bondad. Quiero experimentar su vara. Quiero experimentar su cayado, su misericordia para siempre, dice. No es solamente en momentos difíciles, cuando tú le clamas al Señor, a Dios, más que en cualquier otra situación. Hay gente que solo busca y empieza a clamar a Dios cuando quedaron sin trabajo, cuando quedaron sin casa, cuando se le murió a alguien, cuando quedó sin dinero. Pero aquí está diciendo David, no, yo quiero experimentar en cualquier situación la presencia de Dios, tanto en momentos de valle de sombra de muerte y en momentos de delicados pastos de agua de reposo. Yo quiero experimentar la bondad, la misericordia, la presencia, la gracia de Dios en todo momento. Que mi relación, que mi comunión sea ininterrumpida, sea cada momento, sea cada instante. Ese tiene que ser tu deseo, mi deseo, nuestro deseo, de que seamos pastoreados, guiados por Él a cada instante de nuestras vidas. Y es cuando experimentaremos lo que dijo David: Jehová es mi pastor, nada me falta. ¿Puedes decir lo mismo en esta mañana? Que Jehová es tu pastor y nada te falta. Puedes decir lo mismo en esta mañana, hermano, amigo, que me escuchas, que Jehová es tu pastor y nada me te falta. Porque tu comunión, porque tu relación con Él, con Dios, aunque sea en momentos de valle de sombra de muerte, o en momentos de pastos delicados o aguas de reposo, para ti no cambia, sino que se hace más fuerte todavía, porque experimentas su guía entre la vara y el cayado.